El conglomerado político del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ganó las elecciones intermedias de Argentina con casi el 41% de los votos. La oposición peronista, incluyendo al principal partido y sus aliados regionales, quedó a 9 puntos porcentuales detrás de La Libertad Avanza. Incluso ganó la provincia de Buenos Aires, donde había perdido las elecciones provinciales por más de 14 puntos el mes pasado. La contundente victoria superó con creces las expectativas de las casas encuestadoras y mercados que se inclinaban por una pérdida, quizá un empate o una victoria moderada del oficialismo. Para poder entender este nudo complejo de un país querido, cercano como es Argentina, agradezco mucho la presencia del doctor Washington Uranga, nacido en Montevideo, de nacionalidad argentina, es periodista, docente e investigador de la comunicación. Doctorado en comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Editorialista de un importante diario que es Página 12 y autor de diferentes libros sobre temas sociales, comunicativos, políticos. Antes de entrar al tema, para tener un piso común, le invito a que veamos una cápsula introductoria, muy breve. Javier Milei logró una victoria contundente en las elecciones legislativas argentinas al obtener casi 41% de los votos, lo que le permitió ampliar significativamente su representación en el Congreso, de 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores. Este resultado fue calificado como épico por el propio Milei, pues representa un respiro tras meses de crisis económica, denuncias de corrupción y tensiones políticas. La Libertad Avanza triunfó en 18 de las 24 provincias, incluyendo la estratégica Buenos Aires, donde Milei revirtió una derrota previa frente al peronismo y consolidó su dominio en distritos clave como Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En su discurso triunfal, Milei afirmó que Argentina decidió dejar atrás 100 años de decadencia y convocó a la oposición a sumarse a un Congreso que definió como el más reformista de la historia. El peronismo, por su parte, perdió terreno tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, reflejando un desgaste profundo de su influencia nacional. El triunfo se atribuye a varios factores: el hartazgo ciudadano frente a la corrupción y la ineptitud del kirchnerismo, la reducción en pocos meses de la inflación, de 200% a 31.8%, y la pobreza a 31.6%. Al tiempo que contuvo el déficit fiscal y reactivó el crecimiento, así como promesas de campaña como la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central, que, aunque controvertidas, atrajeron a muchos votantes desesperados por soluciones drásticas a problemas añejos. Milei deberá ahora enfrentar el reto de ser dependiente del rescate financiero de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, e iniciar una nueva etapa de su gobierno con el objetivo de consolidar su proyecto político y estabilizar al país. Regresamos. Le invito a entender las elecciones y qué está pasando en Argentina. Para mí es muy importante porque no solamente afecta a los argentinos, a la situación actual que vive Argentina, sino también tiene connotaciones geopolíticas, incluso tan lejos que estamos, pero también para México. Así es que directamente desde Buenos Aires conversamos con Washington Uranga y la pregunta, digamos, básica es: ¿cuál es el resultado? ¿Cómo estuvo este resultado en estas elecciones intermedias? Buenas tardes, Bernardo y audiencia. Bueno, el resultado de la elección dio una victoria de la alianza del presidente Javier Milei, se llama La Libertad Avanza, por aproximadamente el 5% de los votos, es decir, de 40% votos a favor de la alianza, pensando en el nivel nacional, y 35% sumando las distintas
las distintas facciones del peronismo. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina hay 36 millones de ciudadanos que votan, pero que además en esta elección, se han sumado 1.600.000 votantes entre 16 y 17 años. En la Argentina, desde 2012, se vota desde los 16 años. Entonces, hay que considerar la incorporación de un voto joven también. Yo digo esto, también para entender esto en la Argentina es importante ver que la provincia de Buenos Aires, que es uno de los 24 estados, la más grande del país, reúne el 37% del padrón electoral. Es decir, votan 13.300.000 personas en la provincia de Buenos Aires. O sea, que el peso de la provincia de Buenos Aires es muy importante en la elección nacional. En la elección del 7 de septiembre, que era una elección provincial, había ganado en la provincia de Buenos Aires el peronismo por 13 puntos de diferencia. Ahora perdió por aproximadamente 30.000 votos. Por eso le significó a la Libertad Avanza poder avanzar y controlar más escaños en la Cámara de Diputados. Fue una sorpresa la elección. Había muchas sombras de corrupción acechaban al presidente Javier Milei. El asunto de las criptomonedas que él promovió, que después fue una estafa, la llamada telefónica de su hermana, en donde se veía un cochupo o adjudicación ilegal de recursos destinados a personas con discapacidad. Otros elementos también es el diputado argentino José Luis Espert, señalado de recibir dinero del narco. Y en fin, había muchas otras cosas que ensombrecían o hacían la predicción de que iba a quedar muy acotado. No fue así. Y la pregunta obligada, Washington, es ¿por qué? ¿Qué pasó en el proceso electoral? Los sorprendidos han sido todos. La gran mayoría de los analistas políticos, las encuestas daban ganador al peronismo hasta una semana antes de la elección. Ahí se produjo un efecto que a mí me parece que puede ser discutible, pero me parece que es lo más importante. El oficialismo gobernante acertó en la disputa, planteó una polarización absoluta, o Milei o la catástrofe. Y eso estuvo claramente vinculado con el apoyo que recibió el presidente Milei del gobierno de Donald Trump. Porque también, por dos razones. Primero, porque puso mucho dinero, 20.000 millones de dólares, en una primera instancia para salvar los compromisos financieros del gobierno de Milei y además mantener la estabilidad del dólar. Y por otro lado, porque entró a circular una suerte de miedo social a que si el gobierno no ganaba, se precipitase en la Argentina una mayor catástrofe económica, que se habría reflejado, se decía, en disparar la inflación, pero al mismo tiempo que subiera la cotización del dólar en la Argentina. Argentina es un país de economía binacional donde además de ser un mito desde el punto de vista económico, también es un dato la cotización del dólar. Entonces creo que estos han sido dos factores. Sumo a eso muy brevemente, la oposición no tuvo una propuesta. La única propuesta de la oposición fue ponerle un límite a Milei. Y esto no alcanzó ciertamente para el electorado y para cambiar una idea sobre lo que el peronismo venía haciendo. Washington, ¿cómo queda ahora entonces el Congreso? ¿Cómo se compone? ¿Quién tiene mando o está muy equilibradas las fuerzas y tienen que negociar cada paso que se va a dar en términos legislativos?
la elección es que ocurrió fue una elección intermedia, se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. No voy a abrumar con los números, pero lo real es que si bien el peronismo mantiene buena parte de los votos que tenía, perdió solamente un diputado, los que han crecido han sido los diputados de La Libertad Avanza, que pasaron de tener apenas 5 o 6 votos a tener hoy casi 70. Pero eso le garantiza al gobierno, le garantiza ¿qué cosa? Le garantiza que con alianzas, y ahí puede sumar sectores de la derecha, pero también sectores incluso del peronismo, que hoy están referenciados en los gobernadores, que están viviendo una crisis económica muy grande y que el gobierno puede presionar económicamente con aportes del gobierno federal. Entonces, el escenario es que el gobierno de Javier Milei va a tener la facilidad de moverse en el Congreso con mayorías que pueden ser negociadas, pero que van a llegar a ser negociadas, imponer reformas que son las que él ha prometido. Reforma previsional, reforma tributaria, reforma penal, reforma del Código Laboral, que es una de las cosas que más preocupa a los sindicatos. Entonces, y si no pasan en el Congreso, el gobierno tiene la posibilidad, el presidente tiene la posibilidad de vetar esas leyes, y para lo cual los diputados y los senadores necesitan 2/3, algo muy difícil de conseguir ahora para levantar los vetos. Pues se antoja compleja la relación de las tomas de decisiones y pareciera ser que los astros se alinean en favor del proyecto del presidente Javier Milei. Washington, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con estos temas y agradezco mucho tu presencia aquí en El Hilo Negro. Una pausa breve, regresamos, elecciones en Argentina, sus consecuencias. Nuestro tema es Javier Milei, presidente de Argentina, triunfa en las elecciones legislativas y estamos conversando desde Buenos Aires con el periodista Washington Uranga. Yo no acabo de perder, digamos, la inocencia, porque yo pensaba, ¿sabes dónde estuvo el punto de quiebre? Cuando Milei se atreve a dar ese espantoso concierto de música donde no cantaba, berreaba, como decimos acá, y más allá los escándalos de cercanía con la corrupción, con el narcotráfico, yo decía, es el acabose, y mira nada más el resultado, totalmente contrario. Tú nos dices, en una semana no hubo alternativas, se contentó con un discurso deconstructivo, el peronismo, pero no propositivo, y Milei, pues, switchó el pánico del lunes negro. Ayúdame a entender, ¿cómo se sienten los argentinos? Si yo, que estoy a miles de kilómetros de distancia, me siento muy desilusionado por las implicaciones que tiene, yo me imagino que mucha gente, sobre todo en Buenos Aires, donde hay un alto nivel de politización, no debe ser fácil este resultado. Te voy a contradecir, Bernardo. Difícil hablar de los argentinos. Es verdad que el 60% de los argentinos no votó por Milei. Pero, por ejemplo, la capital, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, es profundamente conservadora. En esta ciudad hace
18 años que ganan los sectores conservadores con distintos nombres, pero Mira. vienen ganando inevitablemente. Y efectivamente lo que hay es hay desconformidad con el peronismo en general, en gran medida porque el peronismo está viviendo además divisiones internas muy fuertes. El enfrentamiento entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa detenida por causa de corrupción presentada por la justicia, aunque uno duda mucho de la verdad de ese proceso, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que como les decía, es la provincia más importante, representa un 37% de la población de todo el país. Bueno, esta división es la que también permitió, y para permitió el triunfo de la Libertad Avanza. Y para que tengan un ejemplo muy claro, la Libertad Avanza ganó en la provincia de Buenos Aires, que es, dicen aquí, la madre de todas las batallas electorales, ganó por 30.000 votos. Pero quedaron fuera de la alianza oficial del peronismo 8 pequeños grupos. Esos 8 pequeños grupos hubiesen sumado en la estrategia del peronismo, hubiesen sumado aproximadamente 120.000 votos. Con lo cual, la victoria de la Alianza de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no se hubiese dado. Ahí están algunas de las razones. Sí, tienes razón. Yo me dejé llevar por el triunfo de septiembre, donde el peronismo tuvo una significativa victoria, pero tienes toda la razón sobre el sentido del voto. Pero ahora cuéntanos, en Argentina es obligatorio votar, pero hubo un altísimo nivel de abstención. ¿Cómo explicar este nivel de abstención? Yo creo que el nivel de abstención, puntualicemos algo, efectivamente el voto es obligatorio, hay alto nivel de abstención, la abstención fue el 30%, pero en realidad, si uno mira históricamente, la abstención ronda alrededor del 25% en todas las elecciones anteriores, las más próximas. ¿Por qué? Porque si bien es obligatorio, no hay sanciones para eso. Es decir, hay multas que son absolutamente irrisorias. ¿Cómo se explica? Se explica por la apatía frente a la política. Se ha perdido el sentido de la política, particularmente en los ciudadanos y las ciudadanas más jóvenes. Hay desinterés por la política. Y el desinterés por la política es porque lo que te dicen los estudios, lo que te dice la investigación sociológica, es que la política no le da respuestas a su vida cotidiana. Y esto tuvo un muy fuerte reflejo en el anterior gobierno, el gobierno del presidente Alberto Fernández, que no le dio respuesta, que sumió a muchos de los argentinos en una situación donde no tuvo respuesta desde el punto de vista económico, enfrentó inflación, también hubo situaciones de corrupción. Entonces creo que a la oposición en general, al peronismo en particular, le está faltando una propuesta que entusiasme y que entusiasme sobre todo a los sectores juveniles. Porque el tema no es solamente no a Milei. Milei es la crueldad, Milei es la falta de respeto, Milei es lo que contradice muchas tradiciones argentinas. Pero a decir no, también hay que decir cómo se sale de esto. Y el peronismo no ha sido capaz de decir cómo se sale de esto. Washington, el tema del apoyo norteamericano, el apoyo de Donald Trump, que fue muy mediático, hubo estas conversaciones, la advertencia que dijo, si no es con Milei triunfante, Estados Unidos no va a ayudar a Argentina. ¿Son formas nuevas de intervencionismo? ¿Cómo percibes esta postura norteamericana? Sabemos que en muchos momentos en la historia de América Latina Estados Unidos ha intervenido, pero esta es una manera distinta, es decir, intervino durante un proceso electoral como un actor electoral el presidente Donald Trump.
Sí, efectivamente, yo creo que el presidente Donald Trump, el secretario Bessent, eh, han sido dos alfiles electorales, han sido dos votantes privilegiados. Yo creo que incidió mucho porque lo que hizo Donald Trump es servir de garantía. Es decir, nosotros somos la garantía. Y eso se marcó mucho en la agenda, marcó mucho en la agenda electoral de La Libertad Avanza, pero también el sistema de medios de comunicación, muy vinculado a los sectores de poder, también jugó con esta carta. Es Milei con el apoyo de Trump o la catástrofe. Milei con Trump apoyando a Milei o, como bien decías, el lunes negro. Y creo que a gran parte de los votantes, algunas encuestas posteriores lo dicen, ¿y qué otra opción nos quedaba? La opción era claramente esperemos, abramos otra esperanza, a ver si con el apoyo de Trump esto se modifica. Porque claramente no hay satisfacción absoluta con lo que está haciendo. Hay desocupación, hay pérdida de fuente de trabajo, los salarios rinden mucho menos y todas las encuestas indican esto. Sin embargo, el temor a la vuelta atrás, fíjense que el argumento más fuerte de Javier Milei y lo suyo fue todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hemos hecho hasta ahora y que suma al apoyo de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, se pierde absolutamente si se pierde esta elección. Todo se tira por la borda. Me parece que eso fue determinante en la elección, sin lugar a dudas. Washington, otro tema que también es importante es ver cómo jugaron o qué papel desempeñaron diferentes grupos de la sociedad en Argentina. Me refiero a las iglesias, a los empresarios, organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación. ¿Cuál es tu balance de estos factores que, sin duda, tienen un rol, tienen un papel en un proceso electoral? Creo que cada uno de esos grupos, de esos factores, tiene que ser ponderado de manera singular. Me parece que una gran ausencia es la de los sindicatos, que los sindicatos, los grandes sindicatos, han sido peronistas históricamente. Esa es la columna vertebral del peronismo. Bueno, la pasividad y la ausencia de los sindicatos en los grandes conflictos me parece que es importante. Los sindicatos no actuaron, no movilizaron, no trabajaron en función del cambio. Respecto de las organizaciones sociales, las organizaciones de base están muy quebradas, están muy golpeadas por la acción del Estado en estos 2 años de gobierno de Milei. Están absolutamente fracturadas, sin recursos, muy reprimidas además. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha encargado de reprimir las manifestaciones públicas. Me preguntás por las iglesias. La Iglesia Católica ha tenido una actitud crítica, pero por ejemplo, en estos mismos días está reunida la Asamblea del Episcopado, que se ha adherido a muchas de las críticas al gobierno, pero el presidente Milei ha decidido ignorar las autoridades del Episcopado, no prestarles atención, ni siquiera los ha recibido en 2 años de mandato para un diálogo que era habitual. Sin embargo, el presidente reunió a los sectores evangelistas conservadores, porque también hay evangelistas y protestantes críticos, los reunió en Casa de Gobierno hace pocos días para celebrar, hacerse bendecir, generando además un proceso que se ha dado en principio en Brasil, pero también se da en otras partes del continente. Es decir, hay sectores del evangelismo que apoyan a Milei, que tienen presencia en los sectores populares y que aunque lo niegan públicamente, respaldan lo que es el mandato y la perspectiva de Milei en el gobierno. Para finalizar, querido Washington Uranga, desde Buenos Aires, agradezco tu presencia aquí. ¿Tenemos Javier Milei para reelegirse? Estamos muy tempranos para hacer esa afirmación. He visto cierto triunfalismo, seguridad en que se va en esa ruta.
Yo creo que es muy difícil, muy temprano para decir eso. No, la política argentina nos ha demostrado de que puede cambiar el humor electoral puede cambiar muy rápidamente. Efectivamente, el mileísmo, la Libertad Avanza, proyecta la posibilidad, lo ha dicho el presidente, proyecta la posibilidad de una reelección en el 2027. Yo creo que para eso hay que esperar mucho. Y eso no depende solamente, depende de Milei en cuanto que si Milei ahora no responde a algunas de las demandas, que es, por ejemplo, seguir conteniendo la inflación, seguir conteniendo la paridad del dólar, pero eso no es fácil, porque tampoco Estados Unidos va a seguir poniendo 20.000 millones de dólares cada vez que el gobierno erra en su plan económico. El plan económico de Javier Milei es muy frágil, es muy crítico, tiene que salir a buscar endeudamiento externo ahora, y si no lo logra, todo se le viene abajo. Pero depende también mucho de qué va a hacer la oposición. Yo creo que es básico que el peronismo se reunifique, encuentre un liderazgo que hoy no lo tiene, termine con sus disputas internas y organice una propuesta opositora. Creo que además hay que ampliar la base de la oposición. Sin el peronismo es imposible, pero el peronismo solo es insuficiente. Creo que la posibilidad de una alternativa electoral en la Argentina está directamente relacionada con una base de oposición mucho más amplia que reúna al peronismo, o mejor dicho, que reúna en torno al peronismo otras fuerzas progresistas, democráticas, que además piensen un proyecto de mediano y largo plazo. Querido Washington, agradezco mucho tu presencia aquí, tus planteamientos, que sin duda hay muchas lecciones que guardar, no solamente para Argentina, sino también para otros países de América Latina que pareciera ser, estamos ante un nuevo péndulo conservador y es algo que tenemos que estar muy atentos en cada uno de los países de América Latina. Gracias. Sí, el agradecido soy yo, Bernardo, me da mucha alegría y efectivamente lo que me parece muy importante es que pensemos a América Latina como unidad. América Latina es una unidad y solamente podrá prosperar si trabajamos unidas y unidos con sentido latinoamericano. Muy bien, pues ahí está. Le agradezco mucho su presencia. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en su espacio El Hilo Negro.